Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríos Seco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastiana Insúa y junto a Javier Ríos Seco les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Diálogos Territoriales. Este es un espacio elaborado por la Fundación Nodo Social y que busca generar reflexión y debate en torno al proceso constituyente. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Yo bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Bien. Listo para empezar un nuevo capítulo, a pocos días del plebiscito, así que estamos con muchas noticias y muchos temas. Fantástico. Bien, como todos los martes a las 3 de la tarde, aquí por Sube la Radio, puedes escuchar Diálogos Territoriales Constituyentes junto a Sebastián Insúa y yo, Javier Ríos Seco. Sin más, en este capítulo de hoy está centrado en los cerrojos y en las trampas, ¿no es cierto?, de la Constitución chilena. Hablaremos sobre estos temas en la editorial junto a Sebastián y luego en nuestra sección de entrevistas conversaremos con Constanza Salgado. Ella es abogada constitucionalista, con quien abordaremos un análisis profundo sobre los diferentes cerrojos de esta Carta Magna. La actual, la que justamente vamos a decidir si la cambiamos o la mantenemos este 25 de octubre. Y en nuestra cápsula constituyente, nuestra querida amiga Francisca Vilches presenta de forma pedagógica una explicación respecto de estos aspectos, de cuáles son estas trampas y estos cerrojos que tiene la actual Constitución. Sebastián. El programa, les contamos que está apoyado por la Fundación Heinrich Böll, que es una organización política que promueve los valores de la ecología, la democracia de género y los derechos de las mujeres. Y también queremos aprovechar de mencionar al resto del equipo que nos apoya, en particular a Francisca Vilches, que ella es artista y fundadora del Comité Conserva Mata y que además está haciendo un bonito trabajo hoy día con los murales para Mata. Así es, ese trabajo está quedando notable. Ya terminó el primer mural, Seco Sánchez. Notable mural, todos los vecinos muy contentos con lo que está pasando ahí en calle Cuevas, entre Victoria y Avenida Mata. Así que a todo ritmo con ese proyecto. Muchos cariños a Francisca Vilches. Seba, ¿cómo nos pueden contactar? Sí, nos pueden contactar por Twitter, @nodo_social, por Instagram, @nodosocial, en nuestro canal de YouTube, Fundación Nodo Social, donde están van a estar este y los capítulos anteriores, y también en nuestra página web, radio.nodosocial.org. Además de aquí en www.subela.cl, en la app de Subela, que ya está disponible para iPhone y para Android también, en Spotify, iVoox, Radio Public, en definitiva, en muchas plataformas donde podemos encontrarnos para hablar sobre el proceso constituyente. Así es, y sin más, ¿te parece si vamos a la editorial? Porque ya tenemos en nuestros estudios a Constanza Salgado, así que vamos a esperar un minuto, pero primero vamos a ir con la editorial. Sebastián, vamos contigo. Sí, este programa va a tratar sobre las trampas de la Constitución, y en esta editorial nosotros le llamamos lo que fue el engaño democrático. Durante largo tiempo se ha señalado que la Constitución chilena tiene trampas y cerrojos que no permiten la plena democracia. El peso de estos conceptos va más allá de lo retórico. Lo que está detrás de la idea de las trampas es el engaño, el dolo y el fraude. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el engaño entonces? Es simple. Se engaña al plantear que esta es una democracia plena, que basta un lápiz y un papel para cambiar la realidad, que la distribución del poder es clara y conocida para todos los actores, que las reglas del juego son transparentes y que todos tenemos chances de ganar. Las trampas han sido vallas que han limitado los cambios sociales, las nuevas orientaciones políticas y, en definitiva, la transformación de todo el andamiaje político para una democracia adaptada a una nueva sociedad. Así, mediante procesos irrelevantes de supuesta participación, fuimos construyendo durante 40 años la idea de que Chile contaba con un sistema que garantizaba la sana alternancia del poder. En efecto, hemos vivido cambios de signos políticos, pero no hemos visto cambios de ideas. Democracia tutelada, democracia protegida, la democracia de los acuerdos o democracia de baja intensidad. Esos han sido algunos de los nombres que se les han dado a nuestro sistema político.
pero para nosotros es claro que si la democracia requiere apellidos es porque definitivamente no lo es, Javier. Bien. Sí, es bastante interesante, sobre todo la conclusión que tú haces en la editorial, Sebastián, justamente por los apellidos de las democracias. Los apellidos en la democracia justamente se ha hecho para poder catalogar, o desde nuestra mirada, para poder incorporar a varios sistemas políticos como democracias, y que efectivamente todos podamos estar o participar de esta democracia o sentirnos partícipes de la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a conversar en profundidad con Constanza Salgado, lo habla también Francisca Vilches, y también me gustaría hacer aquí un punto muy importante, que fue justamente con la votación de la reforma constitucional para declarar al agua como un bien público, el cual justamente de ser se necesitó los famosos 2/3 para poder modificar ese artículo en la Constitución, y sin embargo no se pudo, pese a tener una mayoría bastante grande. Fueron 29 votos a favor contra 12 en contra, si no me equivoco. No, perdón, fueron 24 votos a favor contra 12 en contra, si no mal recuerdo, y efectivamente no se pudo declarar el agua como un bien público. Entonces hay muchas cosas, y yo creo que vamos a poder hilar mucho más fino todo lo que vamos a conversar con Constanza, y efectivamente nosotros tenemos que avanzar y crecer a una democracia. Lo hemos conversado en otros programas, lo hemos conversado junto a Sebastián. Lo que nosotros vamos a tratar incluso de hacer, de votar y de transformar esta constitución, tal vez incluso va a ser una constitución de paso, una constitución que va a ser de acuerdos, o una constitución de transición, porque necesitamos ver, y lo decía Gabriel Negreto en el programa anterior, tenemos que tomar las decisiones para ver cuál es el Chile que queremos a corto y a mediano plazo. La constitución se va a modificar de todas maneras en un plazo de 20, 30 o 40 años, y por lo tanto tenemos que definir los objetivos que necesitamos ahora o en el mediano plazo. El largo plazo seguramente lo va a definir una nueva constitución, y tenemos que quitarle este miedo a cambiar la constitución, porque modificar la constitución es mejorar y profundizar nuestra democracia, Seba. Sí, aquí quizá es interesante distinguir entre los mecanismos y los contenidos, digamos. Yo tengo la sensación de que esta nueva constitución va a perfeccionar más bien mecanismos que contenidos, pero se lo vamos a preguntar a Constanza. Pero en el fondo, es decir, quizás va a ser una constitución bastante parecida a la actual, pero quizás eliminando estos contenidos, o sea, estos mecanismos que ponían cerrojos y trabas a las transformaciones. Recuerdo un ejemplo que, si bien puede parecer muy específico, da cuenta un poco de las dificultades que teníamos para avanzar en cambios sociales en Chile. Nosotros fuimos uno de los últimos países que tuvo ley de divorcio, y cuando uno revisaba las encuestas, el 80% de la población quería ley de divorcio, pero sin embargo en el Parlamento no se votaba esa ley de divorcio, o se rechazaban los avances, y era una forma de alguna manera muy clara. Hay otras obvias como también el agua, pero en ese caso la sociedad estaba demandando una transformación que después se demoró mucho tiempo. Y eso es lo que uno reclama de estos mecanismos políticos que fueron generando una democracia binominalizada, digamos, de dos grandes grupos, de grandes acuerdos, donde básicamente lo que ocurría era empates siempre entre ambos sectores, negociaciones que no permitían avances mucho más rápidos en algunas áreas o transformaciones que son necesarias para nuestra sociedad. De ahí que se le ha definido como trampas de la Constitución. Dime si me equivoco, pero recuerdo ese momento en el cual justamente habían parlamentarios como Marcela Cubillos y Andrés Alamán que estaban en contra de justamente esa ley de divorcio, y de repente decidieron aprobarla, y sí, después aparecen juntos. ¡Tarán! Los intereses personales están sobre el bien común, es porque estamos mal. Oye, ¿te parece si vamos a la cápsula para después ir a conversar con Constanza? Me parece. Vamos a la cápsula con Francisca Vilches.
Hola, soy Fran Vilches y hoy hablaremos sobre los enclaves de nuestra actual Constitución. Desde el mundo político y académico se ha argumentado que en la transición a la democracia hubo un arreglo constitucional impuesto en dictadura y renegociado a lo largo de los años que contenía trabas que impedían el restablecimiento de una democracia plena. Se dice también que algunas de esas trabas corresponderían a prácticas políticas informales, como el cuoteo político o la cocina política, y en otras normas de rango constitucional que aseguraron la continuidad de algunas visiones y políticas fundamentales para aquellos grupos cívico-militares que sostuvieron la dictadura. Un ejemplo reciente de esto ocurrió en enero pasado, cuando en el Senado se rechazó establecer en la Constitución al agua como un bien de uso público. De un total de 43 senadores, 24 estuvieron de acuerdo y 12 se manifestaron en contra. Pero para aprobar dicha reforma se necesitaban 29 votos, es decir, 2/3 del apoyo del Senado. No se gana por mayoría simple. En esta línea, las acusaciones de una constitución tramposa tienen parte de su fundamento en las palabras de uno de sus impulsores, Jaime Guzmán, quien se refirió de esta manera a su creación intelectual. Si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. En otras palabras, sostiene la idea de limitar la posibilidad de cambiar ciertos aspectos de la Constitución para preservar lo que los redactores de ese entonces consideraban valioso. Parte importante de estos cerrojos o enclaves fueron negociados y cambiados en los tratos previos a la vuelta de la democracia y fueron ratificados por un plebiscito en 1989. Otros fueron modificados en las reformas constitucionales de 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Entre estos se encuentran la eliminación de los senadores designados y vitalicios, la eliminación del sistema binominal, el que no tenía relación entre la cantidad de habitantes y el tamaño del territorio en relación a la cantidad de representantes electos, la eliminación de las Fuerzas Armadas como garante del actuar del gobierno de turno, la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la subordinación del Consejo de Guerra al Poder Ejecutivo y no al revés, entre otras medidas. Una de las instituciones que más se relaciona a estas trabas en la Constitución es el llamado Tribunal Constitucional, que fue creado en 1970, disuelto en 1973 y repuesto en la Constitución de 1980. Esto tiene como función principal determinar la constitucionalidad de las normas y o leyes emanadas desde otros poderes y por lo tanto tiene un rol fundamental en el proceso legislativo. Su atribución especial está en poder actuar como una tercera cámara, porque tiene la capacidad de ir en contra de lo legislado por la mayoría del Congreso e impedir los cambios que se hayan acordado hacer. Cada miembro del Tribunal Constitucional es elegido por las mayorías existentes en el Congreso y por lo general son un reflejo de las mayorías y de las minorías presentes en el legislativo. De sus 10 miembros, 4 son elegidos desde el Congreso, 2 desde el Senado y 2 por la Cámara de Diputados, 3 nombrados por el Presidente de la República y 3 son designados por la Corte Suprema. Duran 9 años en sus cargos y son inamovibles. En otras palabras, parte de la razón de ser del Tribunal Constitucional es responder a visiones políticas y por lo tanto a la defensa de ciertos elementos considerados como fundamentales en esas visiones en particular. De esta forma, el Tribunal Constitucional podría actuar perpetuando una visión de la sociedad e impidiendo la evolución de otras instituciones políticas y o económicas. Eso choca con los cambios que van teniendo las sociedades de manera orgánica y natural. En definitiva, las denominadas trampas de la Constitución corresponden a una serie de arreglos institucionales que han logrado sobrevivir al paso del tiempo y que hoy se ven enfrentadas a un cambio social, político y económico, el que hoy debemos revisar como sociedad en este plebiscito, teniendo siempre como objetivo principal la vida democrática plena. Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula. Los dejamos súper invitados a que nos sigan escuchando en Sube la Radio todos los martes a las 3 de la tarde en el programa Diálogos Territoriales Constituyentes. Y que no le pasen gato por liebre. Ahí está la cápsula de Francisca Vilches, cada día más creativa. La Fran, debo decir que está superándose a sí misma en sus capacidades para
construir el personaje. Lo de Jaime Guzmán estuvo muy, muy bueno. Ahora, complementando la cápsula, o mejor dicho, profundizando en la cápsula, vamos a conversar con nuestra invitada, Constanza Salgado, ella es profesora de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Convención en Derecho Tributario, y además tiene entre sus ámbitos de interés la filosofía política, la teoría del derecho y el derecho constitucional, entre otras cosas. Además, pasamos inmediatamente el aviso, acaba de publicar en marzo un libro que tengo aquí en mis manos, que se llama 138 preguntas y respuestas sobre el proceso constituyente, donde está ella, Constanza Salgado, está Fernando Atria y Javier Bielendman. Así que para que lo lean es muy, muy interesante. Y aprovecho de pasar el otro aviso también. Publica un artículo en este libro que se llama La Constitución Chilena, donde habla sobre el derecho a la educación. También muy, muy interesante para que los puedan revisar. Hechas las presentaciones, les damos la palabra. Gracias, Constanza. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en este programa. Qué bueno, nos alegra mucho tenerte aquí porque sabemos tu trabajo permanente en estos temas. Estuviste en la campaña Marca tu Voto muy activamente, trabajaste en ese proceso, más en todo el proceso de educación para la población a partir de estos textos. Y lo que hacen en el libro sobre 138 preguntas es un proceso muy, muy didáctico de educación, preguntas y respuestas que van aclarándonos a la ciudadanía no leguleya, no experta, las temáticas relacionadas con el proceso constituyente. Así que queremos aprovechar tus conocimientos, tu habilidad también pedagógica para ir escudriñando un poco este proceso y partamos desde lo más general, de esta idea de que la Constitución chilena es tramposa. ¿Cuál, en términos generales, explícale a la gente por qué la Constitución chilena decimos que es tramposa? Bueno, desde un inicio se ha señalado que la Constitución contenía enclaves o cerrojos autoritarios. La idea, como bien decía en la cápsula, como Francisca decía en la cápsula, que la Constitución fue creada con el objeto de, en alguna medida, limitar la expresión institucional de la ciudadanía, del pueblo. Limitar la expresión, digamos, institucional a través de las instituciones políticas. Y eso, en alguna medida, la dictadura no pudo contener la fuerza de la idea de la democracia. Entonces no pudo negar en la nueva constitución, en la constitución que ellos crearon, esta idea democrática, la idea de las elecciones, de los procesos electorales, los parlamentos, etcétera. Pero lo que sí hizo fue tratar de limitarla y de poner trampas en la Constitución. Y esta idea de las trampas en la Constitución, o cerrojos o enclaves, la idea de trampas es algo que puso Fernando Atria, y lo que trata de explicar es que la Constitución, lo que quiere decir que la Constitución sea tramposa, es que la cancha siempre está desnivelada. O sea que la Constitución lo que hace es poner límites a la expresión democrática del pueblo con el objeto de proteger el modelo que la dictadura impuso neoliberal en lo social y económico durante la década de los 80. Y por lo tanto, en alguna medida podemos tener procesos electorales, podemos tener parlamentos, pero lo que hacen las trampas es neutralizar esos procesos electorales, ese parlamento, con el objeto de que el modelo no pueda ser cambiado. Y ahí me gustaría precisar un par de cosas de la cápsula, que está genial. Solo precisar que la eliminación del sistema electoral binominal no se realizó el 2005. En los hechos, digamos en la forma, fue presentado como que se hubiera eliminado el sistema binominal. Pero el sistema binominal no se eliminó en esa reforma constitucional del 2005, sino que recién se vino a eliminar con la reforma que hizo Michelle Bachelet el año 2015. O sea, tenemos recién 5 años sin sistema binominal y todavía tenemos una parte del Parlamento elegido con sistema binominal. Entonces todavía vivimos bajo un sistema binominal. Ahí puedo ir explicando mejor sobre ese punto. Y en relación al Tribunal Constitucional, lo mismo puedo decir. El Tribunal Constitucional, si bien se creó en 1970, el que creó la Constitución de 1980 es completamente distinto al de 1970. Entonces, pese a que se llaman y tienen el mismo nombre, Tribunal Constitucional, son tribunales distintos, porque el Tribunal de 1970, creado por el presidente Frey, una reforma constitucional, el objeto del Tribunal Constitucional en esa época era resolver conflictos de competencia. Ya era una cuestión más que nada de cómo
El tribunal resolvía el conflicto que podía existir entre el Parlamento y el presidente. El tribunal de hoy en día es completamente distinto. El Tribunal Constitucional de hoy en día no resuelve solamente conflictos de competencia, sino que se pronuncia acerca del contenido de las leyes. Y eso es fundamentalmente distinto. Y de ahí podemos hablar. Sí. Sí, a propósito de eso, nombraste muchas de las principales trampas de la Constitución, pero en términos generales hemos dicho, y lo decía Francisca en la cápsula, hemos tenido reformas, más de 200 reformas, tuvimos plebiscito el 89, hemos tenido los cambios de la Constitución de Lagos, pero ¿por qué no ha sido posible, o por qué no sería posible eliminar esas trampas a partir de la misma Constitución o dentro del mismo sistema? Los que rechazan el cambio constitucional dicen que los cambios se pueden hacer dentro. ¿Por qué tú crees que eso es difícil, digamos? Bueno, las trampas de la Constitución las nombró Francisca, las nombraron acá en la cápsula, son básicamente este sistema electoral binominal, ¿cierto? La creación de un sistema electoral binominal que destruyó los partidos políticos y creó una política cupular, porque empató la política. Básicamente siempre elegían 2 personas, ¿cierto?, por circunscripción, una de cada bando, digamos, una de la concertación, una de la derecha. Entonces el Parlamento siempre estaba empatado, y si además teníamos senadores designados, el Parlamento siempre estaba alineado con la derecha. O sea, siempre iban a haber, digamos, iba a ser una cancha desnivelada. La segunda trampa son las leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué significan las leyes orgánicas constitucionales? La Constitución establece que ciertas materias, y bastantes materias, solo pueden ser aprobadas con 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, es decir, con mucho más que la mayoría. Ya el principio, aquí eso es una afectación grave del principio democrático, no existen estas leyes en ninguna parte del mundo, y el objeto era proteger precisamente ciertas instituciones o ciertas materias del cambio democrático, del principio de mayoría. Y finalmente está el Tribunal Constitucional, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, que con su control lo que hacía era básicamente que cada vez que la derecha perdía en el Parlamento, antes de que la regla pudiera ser promulgada y publicada, la ley pudiera ser promulgada y publicada, la derecha iba al Tribunal Constitucional a alegar la inconstitucionalidad de la norma. Eso lo hizo millones de veces con las reformas educacionales, con el sistema binominal, con fondos de salud, con proyectos de ley que creaban fondos de salud, el Plan Auge, etcétera. Ahora, ¿por qué no se cambiaron estas trampas? ¿Por qué estas trampas no pudieron ser modificadas? Estas trampas no pudieron ser modificadas porque la Constitución tiene lo que se denomina una metatrampa. ¿Qué quiere decir esta metatrampa? Lo que tiene la Constitución es que establece que las materias las materias contenidas en la Constitución, es decir, estas mismas trampas, estas mismas reglas establecidas en la Constitución, solo pueden modificarse o reformarse si es que existen 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio que la aprueban. Entonces, eso significó que en los hechos, desde el 90 hasta el 2020, nunca se logró un quórum necesario, los 2/3 necesarios para modificar, por ejemplo, este control que tiene el Tribunal Constitucional, para terminar con las leyes orgánicas constitucionales, para terminar con el sistema binominal. Entonces, siempre se ha dicho que la Constitución contenía estas trampas, pero además contenía una metatrampa. ¿Qué quiere decir esta metatrampa? Esta regla de que la Constitución solo puede ser modificada, las reglas constitucionales solo pueden ser modificadas con 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Y eso hizo imposible, eso le dio un veto a la derecha, porque ¿por qué habría la derecha de dar su voto, su aprobación a reglas que precisamente la beneficiaban? ¿Cierto? Entonces, como la derecha nunca dio sus votos, estas trampas nunca pudieron ser eliminadas. La única que pudo ser eliminada fue el sistema binominal al final, el 2015, luego de que Michelle Bachelet ganara con un gran, tuviera hartos parlamentarios de su coalición y ganara con un porcentaje de aprobación gigante. Pero antes de eso nunca pudo ser modificado. Y el Tribunal Constitucional sigue ahí vigente, las leyes orgánicas siguen ahí vigentes. Eso. Javier. Constanza, hay varias cosas que tú has mencionado y me gustaría tratar de ir desmenuzando algunas cosas y me gustaría profundizar justamente en cómo uno entiende el territorio en este país, cómo se ha formado este territorio centralizado, ¿no es cierto? Primero por una cooptación política desde lo binominal, ¿no es cierto? De la representación tanto en tamaño geográfico como cantidad de habitantes, a
cómo esto también se traduce y también entender y explicarnos, por favor, qué es lo que son las leyes orgánicas constitucionales y estas leyes orgánicas constitucionales, principalmente los municipios, que finalmente los municipios hoy se transformaron, son pequeños feudos de cierta manera, y que han tratado de ser una herencia histórica que tratan todavía de disputar este poder local para poder justamente hacer política que sea absolutamente, una política apadrinada, es decir, voto a cambio de algo. Tiene un concepto, eso se me fue de la cabeza, tú me puedes ayudar tal vez. No soy politóloga, pero patronazgo, no sé, clientelismo. Clientelismo, puede ser. Quizás, sí. Clientelismo político, exactamente. Disculpa. Sí. Sí. Pero me entendiste la pregunta, ¿no es cierto? Mira, las leyes orgánicas constitucionales, creo que entendí la pregunta. Las leyes orgánicas constitucionales son, como decía, leyes que requieren quórum altos de aprobación. Ahora, en principio, eso ya es problemático, pero es doblemente problemático una vez que esas leyes ya existen. Y entonces el problema es que ahora la pregunta es cómo modificar esas leyes. Y esas leyes, digamos, transformar esas leyes que establecen, digamos, que regulan ciertas instituciones o ciertos contenidos. Y la pregunta entonces es cómo modificarlas. Y la respuesta es que cuando las leyes ya existen, la única forma de modificarlas, de cambiarlas, es tener 4/7 y eso en los 4/7 de aprobación, y eso en los primeros 20 años del gobierno con senadores designados, de la democracia con senadores designados, fue imposible. Ahora, en relación a la pregunta, de la pregunta de las leyes orgánicas con los municipios, lo que yo te podría decir es que las leyes, los municipios, digamos, están regulados a través de una ley orgánica constitucional, ¿ya? Una ley orgánica constitucional que fue establecida en sus orígenes en la dictadura. O sea, es una ley que fue creada, digamos, no democráticamente, y que, claro, requiere para su reforma 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser modificada. Y lo otro que hacía la Constitución es que hasta el año 91, el año 91 hay una reforma constitucional bien importante, porque hasta el año 91 los alcaldes eran designados. Ya, eso no se suele hablar de eso, pero hasta el año 91, o sea, la Constitución del 80 establecía que los alcaldes eran designados, no elegidos directamente por la ciudadanía. Eso se modificó el año 91 y desde el año 91 tenemos alcaldes que pueden ser elegidos directamente por la ciudadanía. Ahora bien, hay ciertos problemas a nivel de territorios, de alcaldes, pero la Constitución del 80 en ese sentido no es una Constitución enteramente nueva, sino que la Constitución del 80 toma muchas cosas de la tradición constitucional chilena, ¿ya? El centralismo chileno o el presidencialismo chileno es algo que viene ya desde la Constitución de 1833 y después se repite en la 1925, y la Constitución de 1980 lo que hace es agudizar eso, básicamente. Pero el presidencialismo y el centralismo son características de la tradición constitucional chilena. Lo nuevo de la Constitución del 80 es básicamente esta forma de neutralizar el poder y crear todas estas reglas autoritarias, no solo a nivel de formación de la voluntad política, sino que en general en muchas otras instituciones que en relación a los militares, al poder militar, al poder del Banco Central, de distintos órganos de la Constitución. Pero en ese sentido yo diría la Constitución del 80 no innova, sino que profundiza algo que ya venía hace tiempo, ya que era parte de nuestra tradición constitucional. Ahora eso no significa que no vaya a ser revisada. Por supuesto que va a ser revisada esta tradición constitucional justo en este proceso de ahora. Eso. Estamos conversando con Constanza Salgado, que ella es profesora Sebastián. de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y además especialista en temas constitucionales. Constanza, quería seguir avanzando en la discusión sobre los quórums mayoritarios y Gabriel Negreto en el programa anterior hablaba sobre la idea de que los quórums mayoritarios existen en diversas constituciones. Y que no son exclusivos del modelo chileno. Y por lo tanto,
quizás aquí lo que habría que hacer, la pregunta es profundizar un poco por qué en este caso, en particular chileno, aparece como trampa, siendo que existe ciertos cuerpos legales que permiten o que se sustentan sobre la base de acuerdos supramayoritarios o mayores a la mayoría simple. Es tan importante eso permanentemente y quisiera conectarlo, aunque nos cambiemos un poquito de tema, pero conectarlo rápidamente con la discusión que ha ocurrido estas 2 semanas a propósito de los 2/3 de la discusión sobre las normas que se tendrían que aprobar en la eventual convención constituyente que se formaría a partir del próximo año. Ya, varias cosas ahí. Yo creo que ahí, yo no escuché el programa que hicieron con Gabriel Negreto, y yo creo que hay que hacer 2 distinciones. Hay 2 formas, las leyes, digamos, que exigen quórum, las reglas que exigen quórum superiores a la mayoría, son de 2 tipos. Una a nivel legal, ya que en el fondo lo que hace la Constitución del 80 es establecer que para modificar reglas o crear reglas nuevas o derogar reglas existentes se requieren quórum superiores a la mayoría en ciertas materias, ya 4/7. Eso no existe en ninguna parte del mundo, existirá en 2 o 3 países, pero son casos muy calificados y para ciertas materias bien específicas. Lo que sí existe en todas las constituciones del mundo, y eso es correcto lo que dice Gabriel, si es que se refiere a eso, es que las constituciones en general son textos difíciles de reformar, ¿ya? Entonces hay que distinguir los quórums que se exigen para modificar o crear reglas, las leyes, perdón, ya a nivel legal, y los quórums que se exigen para reformar o crear nuevas reglas al interior de la Constitución, ¿ya? Y en relación a esto segundo, efectivamente las constituciones por lo general establecen procedimientos dificultosos, digamos, hacen difícil la modificación de la Constitución. Eso de hecho es lo que caracteriza, digamos, los abogados caracterizamos la diferencia, cómo se diferencia la Constitución de la ley. Y uno, obviamente hay una diferencia sustantiva. Uno es la Constitución, es la decisión acerca de la configuración del poder político y la identidad de un pueblo, ¿cierto? Eso a nivel sustantivo. Pero a nivel, digamos, formal, como los abogados lo vemos, las constituciones son textos difíciles de reformar, ¿ya? Precisamente cuyo objeto es que permanezcan en el tiempo, a lo largo del tiempo, y no sean modificados, y sean modificados solo cuando hay grandes mayorías. Y por el otro lado están las leyes que son, digamos, la política ordinaria, y que la idea es que sean fáciles de modificar, o sea, que uno pueda modificar el sistema educacional, que uno pueda modificar el sistema de salud, pero que uno, a diferencia de eso, que uno no pueda modificar, por ejemplo, si se protege o no se protege el derecho a la vida, si Chile es un país centralizado o descentralizado. Esas grandes decisiones son decisiones que están en la Constitución, y sus quórum en general son superiores a la mayoría. Y en el caso de la Constitución chilena. Ahora, ¿por qué eso es problemático en la Constitución chilena incluso? Bueno, porque la Constitución chilena dejó establecido un modelo lleno de trampas, una Constitución con trampas y con enclaves autoritarios, y estableció un quórum de 2/3 para la modificación, lo que hizo en los hechos imposible que esas trampas pudieran ser extirpadas de la Constitución. Y es lo mismo que tú decías como cuando ustedes hablaban de la modificación de la regla de la declaración de dominio público del agua. A nivel legal, el agua es dominio público, ya es parte del dominio público. Lo contradictorio, digamos, lo paradójico es que a nivel legal la ley señala que el agua es dominio público, es parte del dominio público, pero a la vez establece en el Código de Agua una serie de reglas que permite a las personas tener derechos de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, lo que quería hacer la reforma constitucional de la que ustedes estaban hablando anteriormente era subir el estatus a la Constitución. Es decir, es la ley la que hoy en día establece que el agua es dominio público, es parte del dominio público. Entonces, lo que quería hacer esa reforma era modificar y establecer que la Constitución estableciera que el agua era de dominio público. Eso significaba que para poder establecer esa regla se necesitaban 2/3, porque acuérdense que las modificaciones requieren en general 3/5 y 2/3, pero nos vamos a centrar más o menos, son estos 2 tipos de reglas que existen en la Constitución chilena, pero en el caso del Código de las Aguas se requería un quórum de 2/3 para modificar la regla, para modificar la Constitución y establecer que el agua es del dominio público a nivel constitucional. Y ese quórum no se logró. Claro, como tú dices, 2/3, para tener 2/3 se necesitaban 29 votos y se lograron 24.
Entonces, una vez que uno puede hacer todas esas distinciones, uno ya entiende como la idea de los 2 tercios. Ahora, los 2 tercios de la nueva Constitución, ¿qué es lo que son? Los 2 tercios, lo que establece la Constitución es que la Convención Constitucional o la Convención Mixta va a establecer las reglas de la Constitución, las nuevas reglas de la Constitución, solo si es que se aprueban con 2 tercios. O sea, las reglas constitucionales, solo van a haber reglas constitucionales y solo van a estar en la nueva Constitución en la medida en que sean aprobadas por los 2 tercios de los delegados constituyentes, ¿ya? Muchas veces se dice que estos 2 tercios, en algún momento, parte de la izquierda pensó que estos 2 tercios también eran una trampa, ¿cierto? Cada quórum que es superior a la mayoría tendemos a pensar que es una trampa. Yo diría que es un quórum súper alto que va a hacer que tengamos que negociar mucho, ¿ya? Negociar mucho, y no solo negociar a nivel de cuando estamos negociando, por ejemplo, si vamos a tener el dominio público de las aguas o no, o si vamos a establecer cómo vamos a configurar el derecho de propiedad, o si vamos a tener un banco central autónomo o no, sino que también nos va a obligar a negociar una cosa por otra, creo yo. Eso va a ser algo como muy recurrente, ¿cierto? Si la derecha le interesa mucho el Banco Central Autónomo, probablemente, pero no quiere tener derechos sociales, probablemente uno va a decir, ok, vamos a dar parte para que tú nos des los votos con los derechos sociales, nosotros te damos los votos con etcétera, y van a haber hartas negociaciones. Eso es el quórum alto de 2 tercios. Pero eso no significa que sea una trampa, porque a diferencia de lo que ocurre en la Constitución del 80, en la Constitución del 80, si no se logra el quórum de 2 tercios para reformar las reglas de la Constitución o para reformar las trampas, lo que ocurre es que se quedan las normas de la Constitución del 80. O sea, si no se logró el quórum de 2 tercios ahora con el agua, lo que queda es la Constitución, de lo que estaba establecido en la Constitución del 80, y lo que establece la Constitución del 80 es básicamente que las personas pueden tener propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, ¿cierto?, de las aguas. Ahora, entonces, el problema es que cuando no se alcanzan los 2 tercios, la regla por defecto, la regla que queda, es la regla de la Constitución de 1980. En cambio, cuando estamos hablando de la nueva Constitución, si no hay 2 tercios para aprobar algo, no hay regla, no queda regla, queda en blanco. Por eso es una hoja en blanco, queda en blanco. Si yo no tengo 2 tercios para declarar el dominio público de las aguas, no se declara el dominio público de las aguas, pero eso no significa que quede como defecto una regla que establece la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Si yo no alcanzo a tener 2 tercios para establecer un derecho, derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto?, el derecho, por ejemplo, de la mujer a abortar, y no logramos tener 2 tercios, bueno, eso no significa que quede las reglas constitucionales actuales, eso significa que no queda nada, digamos, y eso significa que esa materia se va a regular a nivel legal, no a nivel constitucional, ¿ya? Entonces, no es tramposa la regla de los 2 tercios, es un quórum alto, sí, pero no es tramposa en la medida en que si no se logra el quórum, lo que hay es que no se tiene nada, no reglas de la Constitución del 80 por defecto. ¿Se entiende? Se entiende. Constanza, ahora, quería... Se entiende, clarísimo. Sí, quería... te quería hacer una... Javier. No, dale, Seba, dale. No, te quería preguntar a propósito de eso mismo, del nuevo texto. ¿Hay algunas ideas o surgió en los debates esta idea de que a los acuerdos internacionales firmados por Chile no podían ser modificados en este nuevo texto? Sí. Y eso implica cierto tipo de amarres. Estoy pensando principalmente, y corrígeme si me equivoco, en los tratados de libre comercio, pensando en que siempre hay un sector de la sociedad que es muy crítica, entre los cuales yo me encuentro, de muchos acuerdos que entregaron muchas potestades nacionales y que pusieron ciertos límites a la autonomía y soberanía de los países, un anclaje político, digamos. ¿Y cómo vislumbras tú ese proceso a propósito de estas cosas? Estoy pensando en un POB, en transgénico, estoy pensando en trato nacional, estoy pensando en tributación internacional, en el DL600, todo el andamiaje que está detrás de los acuerdos internacionales, porque no solo estamos pensando en la CEDAW a propósito de los derechos de las mujeres, sino que también estoy suponiendo que incorporamos otro tipo de acuerdos que podrían limitar la capacidad de los constitucionalistas para avanzar. Sí,
A ver, hay la constitución, la reforma constitucional que estableció este proceso constituyente, estableció ciertos, digamos, uno podría decir límites, pero más que nada definió la función de la Asamblea Constituyente y estableció, acá les leo, estableció básicamente que el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Digamos, esos son los 4 límites. Ahora bien, la idea de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes no impide, diría yo, en alguna medida establecer ciertas reglas como límites a los tratados ya vigentes, que eventualmente eso podría llevar responsabilidad del Estado en el futuro, pero en relación a los tratados internacionales que se encuentren vigentes, sí, hay un problema, diría yo, pero yo no lo veo tan grave porque en todo caso esa regla constitucional no está sometida a un control posterior. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, la idea es cumplirla, pero en el fondo esos límites impuestos no son controlados por un órgano fuera de la Convención Constitucional. La Corte Suprema tiene potestad para controlar lo que ocurre, la infracción de las reglas procedimentales durante la Convención Constitucional, pero no para revisar las reglas sustantivas que ellos creen. En ese sentido, estos límites, más que límites, lo que hacen es definir más o menos cómo tiene que cuestiones básicas acerca del poder, pero en principio no son controlados por un órgano posterior, externo, que controle que efectivamente esos límites sean cumplidos, 1. Y 2, hay tratados vigentes, pero es difícil que las constituciones en general no se refieren a los tratados vigentes, solo se refieren a los tratados de derechos humanos, es lo que la Constitución se pronuncia. Yo no veo problema en que después uno pueda pueda volver a negociar esos tratados o establezca un mandato para negociar nuevamente esos tratados, como que creo que no es un problema constitucional inmediato. Ya creo que no es un problema constitucional, creo que las constituciones en general se refieren a los tratados de derechos humanos solamente y tratan de garantizar esos tratados, y eso es lo que va a hacer probablemente la Constitución, no va a decir nada más sobre los otros tratados. Y bueno, si tenemos un problema, si creemos que esos tratados nos limitan en el futuro, bueno, podemos volver a negociarlos o establecer un mandato para que sean negociados, y en ese sentido no implican límites, diría yo, al contenido de la futura Constitución, creo yo. Esa es mi opinión. Soy positiva en ese sentido, no veo que sea tan problemático. Bien. Por esas 2 razones. Porque no puede ser controlado por... Sí. Constanza, ¿Sí? Perdón, Constanza, a tu juicio, ¿cuáles serían los principales temas que se deberían redactar en una nueva Constitución? ¿Cuáles son tus temas? Y si te dieran a ti, por ejemplo, Constanza Salgado, va a poder escribir el párrafo en la Constitución. ¿Qué es lo que tú redactarías en la Constitución? ¿O cuáles serían los principales temas que deberían estar consagrados? Bueno, yo creo que las constituciones tienen que establecer básicamente, la configuración del poder, ¿cierto? Necesariamente tienen que establecer cómo se va a configurar el poder, si el poder va a ser centralizado, descentralizado, cuál va a ser la relación con los pueblos originarios, el sistema de gobierno, si el poder va a estar centralizado en el presidente o vamos a tener más un sistema parlamentario. Y después declaraciones de derechos y reconocimientos de derechos, y en ese sentido, ¿cuáles son los temas que yo creo que son cruciales a la luz de lo que ha venido ocurriendo, a la luz del problema de la Constitución del 80? Yo creo que básicamente lo que uno tiene que, lo que la nueva Constitución seguro va a tener, yo diría, es primero una perspectiva de género. Hemos visto que básicamente la demanda feminista y la demanda por igualdad entre hombre y mujer y en general en términos sexuales es muy importante.
Dos, yo creo que lo que va a hacer la Constitución es tratar de hacer que el Estado intervenga en la realización de los derechos sociales. O sea, lo que va a tratar de hacer es establecer un Estado social de derecho, un Estado solidario de derecho, que impugne en alguna medida el principio de subsidiariedad de la Constitución del 80. ¿Ya? En tercer lugar, yo creo que eso significa que la nueva Constitución va a buscar consagrar derechos sociales reales, derechos sociales de ciudadanía. Y en cuarto lugar, yo diría que va a ser una cuestión bien importante la pregunta sobre la configuración del poder. En relación a, por ejemplo, pienso yo, ¿vamos a seguir con este hiperpresidencialismo o vamos a transitar hacia figuras que le dan menos peso al presidente? Y pienso esto, por ejemplo, en reglas como que le dan al presidente la posibilidad, digamos, le dan la iniciativa exclusiva en materia económica, que es lo que pasó últimamente, ¿se acuerdan? Con todos los proyectos de los parlamentarios que fueron declarados inconstitucionales porque no respetaban la iniciativa exclusiva. Entonces, si tú querías hacer una reforma previsional, el Parlamento no lo podía hacer porque quien tenía que iniciar esa reforma previsional era el presidente. Yo creo que he visto mucho en los seminarios a la derecha aferrada al hiperpresidencialismo. Yo creo que esa es una cuestión que se va a cuestionar y se va a discutir. Y la otra cuestión que he visto también es cómo van a regularse los órganos autónomos, como el Banco Central específicamente. Entonces yo diría perspectiva de género, fin del principio de subsidiariedad y Estado social de derecho, derechos sociales reales, derechos sociales de ciudadanía, configuración del poder político, pueblos originarios, una nueva relación con los pueblos originarios probablemente, configuración del poder político, presidencialismo, no presidencialismo, descentralización. Yo creo que es difícil que pasemos a un Estado federal. Creo que honestamente lo veo como tenemos una tradición de no ser federalistas, pero creo que podemos transitar mucho más hacia la descentralización. Lo mismo, no creo que pasemos a un sistema parlamentario, puede que me equivoque, porque tenemos cierta tradición, pero eso no significa que podamos revisarla y mirar hacia dónde podemos transitar, digamos, hacia más descentralización, hacia más parlamentarismo, y eso, y las relaciones y la forma en que se configuran los órganos autónomos como el Banco Central. Constanza, dos preguntas breves para terminar, de respuestas cortas como en la televisión. La primera, ¿constitución larga o corta va a ser esta? O sea, ¿extensa o mínima? Por el quórum me tinca que va a ser más corta que larga, porque no va a ser difícil llegar a tantos acuerdos con 2/3. Sí. ¿Y te aventurarías a un resultado para el plebiscito, ya que estamos a pocos días? ¿El porcentaje? Sí. No. Sí, creo que va a ganar de todas maneras apruebo, creo que la derecha lo sabe y creo que está poniendo todas sus fichas en el contenido. ¿Qué quiere decir? Está poniendo todas sus fichas, van a hacer todas las donaciones y todos los esfuerzos a la hora de elegir delegados constituyentes. En ese sentido leía una columna, y con esto termino, de Ernesto Águila hace poco, en que decía que la derecha entendió que tiene que usar el poder del enemigo. En ese sentido, el poder es esta posibilidad que les abrimos de crear una nueva constitución, eso ellos ya, muchos la asumieron. La idea ahora es que ellos quieren, digamos, tener una mayoría más allá de 1/3 para poder vetar todo lo que no les guste, no dar su aprobación. En ese sentido, creo que voy a celebrar muchísimo, pero creo que lo más difícil va a estar a la hora de los delegados constituyentes. O sea, la pelea empieza firme el 11 de enero. O sea, claro, yo diría ahora todos saben que ganó la prueba. Quizás no vaya mucha gente a votar porque ya más o menos el resultado es seguro. Lo que no es seguro para nada es los contenidos, y los contenidos se definen por quiénes son los delegados. Entonces la pregunta va a ser, ¿quiénes son nuestros delegados? Y ahí está la competencia. Sí, ahí está la competencia. Y hay que tener cuidado con eso. Sí, es verdad. Constanza Salgado, abogada, experta constitucionalista, nos acompaña hoy día. Constanza, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa Diálogos Territoriales Constituyentes. Ya, de nada, muchas gracias por la invitación, un gusto. Que estén muy bien. Chao. Chao, nosotros bien. Estás con un poco de delay, de retraso, Javier. Así que, pero bueno, seguimos adelante. Son cosas de nacimiento progresivo puede ser, por. Ya, vamos a las noticias constituyentes. Sí, pues a algunos les cuesta más que a otros, ¿no? Algunos nacieron más aventajados. Como 3 horas después va a salir el comentario. Sí.
Ya, vamos avanzando. Javier, noticias constituyentes. ¿Pero sigo o me refresco? Ya, Siga. ver. Noticias, bueno, la más importante, quedan 19 días para el plebiscito. Sí, quedan 19 días y estamos ya en los esto, pormenores. ¿No? Sí. La segunda noticia que tenemos es que ¿cómo me excuso para no ser vocal de mesa en el 25 de octubre? Como saben, el sábado pasado se publicó la nómina de vocales de mesa y los llamados a ser miembros de los colegios escrutadores para el plebiscito. Y a propósito de eso, hay una serie de causales que le permitirán a usted excusarse para ser vocal. Y aquí las vamos a comentar brevemente si es que Javier vuelve a estar disponible. La primera es que están inhabilitados para ser vocales las personas, candidatos obviamente, quienes desempeñan cargos de representación popular, ministros de Estado, magistrados y en general miembros del poder político. También no serán miembros de los colegios escrutadores ni vocales de mesa los extranjeros, los no videntes, analfabetos y aquellos que hayan sufrido condenas por delitos contemplados en cualquiera de las leyes reguladas en el servicio electoral. También pueden ser excusados personas que estén ausentes del país o radicados en alguna localidad distante más de 300 kilómetros o donde no haya comunicación expedita. También quienes se desempeñan esos mismos días en otras funciones, por ejemplo, personas que estén trabajando en labores en hospitales, mujeres embarazadas en más de 24 semanas de este embarazo, en general, son las principales labores o funciones o características que le van a permitir a usted excusarse para votar para ser vocal de mesa el próximo 25 de octubre. ¿Cómo hay que excusarse, Javier? Efectivamente, y tienen plazo hasta mañana. Hay plazo hasta mañana para poder excusarse y eso se tiene que hacer no se hace en el CERVEL, eso se hace en Sebastián. En la Junta Electorales hay un link, se los vamos a dejar enviado. Tenemos un link donde ustedes pueden hacer en la Junta Electoral. Sí, que le corresponda. Javier. Lo bueno de todo esto es de que los que sean vocales de mesa van a poder recibir un pago. Desde hace tiempo ya las personas que son vocales de mesa efectivamente pueden recibir un pago y en este caso será de 2/3 de la unidad de fomento, que sería equivalente a unos 19.300 pesos. Eso le va a servir para usar, para poder cobrar su ticket en Uber, porque van a tener descuentos en delivery los vocales de mesa, ¿no es cierto, Sebastián? Y también van a tener, Uber anunció, no queremos hacer publicidad, pero anunció hoy día que va a entregar un viaje gratis para ir a votar el día del plebiscito. Lo anunciamos porque es parte de las noticias constituyentes, pero no por hacer publicidad. Y al mismo tiempo van a recibir descuentos para compra de comida. Ya eso ya es un poco más exagerado. El beneficio será recibido en trayectos de hasta 3.000 pesos. Monto superior al promedio que cuesta un viaje dentro de la misma comuna en todo Chile, según lo que dice la misma empresa, Javier. Así es. Lo bueno, o sea, sacando por lo menos una empresa que lo hace público que va a hacer esto, porque el problema es cuando empiezan los acarreos para ir a votar. Esa es otra cosa que tú y yo, Sebastián, conocemos que existen, y yo creo que varias personas también saben que existen, porque lamentablemente la política funciona así. Pero bueno, pasando a noticias a otro tipo de noticias que es importante, ya están todos los preparativos para la noche del plebiscito, pues. ¿Qué es lo que va a pasar ese 25 de octubre en la noche?
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el oficialismo? El oficialismo, quienes están por el apruebo y el rechazo, no sé cómo se van a hacer 2 escenarios, 2 tarimas, unos perdieron, otros ganaron, no se sabe, no se entiende y todavía no se sigue sin entender. Pero esperemos de que no sabemos qué es lo que va a pasar justamente con todos los del apruebo. O sea, o los que están por el apruebo neto, también van a estar los del oficialismo ahí o no. Es una interrogante que aún se tiene, pero una de las frases centrales que se va a tratar de tener ese día es de que ha ganado la democracia. En ese sentido, volvemos un poco a la editorial de hoy, en la cual efectivamente, y yo insisto, tenemos que quitarle el miedo a esto de cambiar y modificar una constitución. Este es un proceso hermoso en el cual podemos como ciudadanos darle contenido a nuestra ruta y a nuestra carta de navegación como país que nosotros queremos. Efectivamente, la derecha está diciendo que van a tener un acto conjunto, mientras que en el sector del apruebo hay más diferencias. Hacer como un escenario que va a rotar. Sí, claro, algo así. En cambio, así en el sector del apruebo, en la oposición en general, hay más dificultad para desarrollar un evento conjunto, básicamente porque, tal como señala la prensa estos días, hay grandes diferencias en las negociaciones entre el Frente Amplio, la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría para las candidaturas a alcaldes y gobernadores. Por lo tanto, no están tan animadas las posibilidades de encontrar acuerdos entre ellos. Y por lo mismo, pareciera ser que se van a desarrollar eventos diferenciados entre ambas bloques o sectores de la prueba. Javier, nos tenemos que ir. Bueno, lo más probable es que tengamos a la Sonora Palacio. Perdón, ya, ok, sí, nos tenemos que ir, sí, es verdad. Despidámonos. Primero agradecerte a ustedes, caballero, por el programa como siempre. A la Fundación Enric Bell, que nos apoya semana a semana para que este programa pueda salir al aire, a Francisca Vilches por todo su trabajo en las cápsulas constituyentes, a nuestros queridos invitados, especialmente hoy día a Constanza Salgado, y les decimos de que nos pueden ubicar a través de Twitter, @no_social, Instagram, @no_social, canal de YouTube, donde pueden ver programas y las cápsulas. Obviamente aquí arribita en la página, arribita ahí usted busca podcast, se va Diálogos Territoriales y nos puede escuchar cuando usted quiera, Sebastián. Así es, hay muchas formas de encontrarnos, así que nos vemos el próximo martes en vivo y durante toda la semana en nuestros podcasts y servicios adicionales. Muchas gracias Luis, gracias Charlie por el apoyo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio y siempre en formato podcast en subela.cl o en nuestra app.